Atención con Bitcoin y las criptomonedas, porque la explosión sigue, estamos a las puertas de un nuevo máximo histórico tanto en Bitcoin como en Ether y esto se está descontrolando. Estamos viendo una volatilidad bastante grande, como ya avisamos era una volatilidad al alza, pero es cierto de que empiezan a haber algunas señales que a corto plazo podríamos tener algún sustito, a corto plazo como digo, para luego ya sí ir hacia máximos históricos. No queremos caer en trampas, así que lo mejor es empezar a ver y vamos a empezar como siempre con el calendario económico. Y es que hoy hay noticias macroeconómicas, la verdad es que no, hoy hay festivo en Japón y ya está, pero mañana sí que hay datos súper relevantes para el mercado cripto y que puede mover el mercado en general un montón. Estamos hablando del IPC subyacente y el IPC mensual y el IPC anual, básicamente la inflación de Estados Unidos, que se espera, atención, que la IPC mensual subyacente pase del 0,2 al 0,3 y que el IPC anual pase del 2,7 al 2,8, lo cual no son buenas noticias, así que atento a ver cómo se toma el mercado todos estos datos. Son a las 2:30 del mediodía, por lo cual nosotros en el vídeo de la tarde comentaremos cómo han salido estos datos y cómo el mercado está reaccionando a ellos. Por ahora, mucho cuidado, especialmente si estáis en alguna operativa de corto plazo, lo mejor a esa hora es tomar un poco de ganancias, esperar y ver qué tipo de dato sale y cómo reacciona el dato a ese mercado, a ese dato, perdón, soy disléxico, y a partir de aquí básicamente veremos qué tal. Así que bueno, como no hay mucho más que comentar del tema del calendario económico, comentemos sobre Trading Different. Actualmente, pues como podéis ver, Bitcoin ha estado liquidando por arriba un montón y de hecho le quedan unas cuantas liquidaciones por arriba, lo podéis ver, la zona de entre los 122.500 dólares hasta la zona de 123.000 dólares. Todos estos 500 dólares que hay por aquí en medio se ha dejado por liquidar. Podría liquidarlos tanto ahora como esperar un poquito, ¿vale? Al final, pensad que si Bitcoin se pone a lateralizar o caer en esta zona de aquí, pues lo que va a pasar es que se van a formar más liquidaciones por arriba y al final va a hacer que el movimiento sea más claro todavía. Ahora mismo estamos en un terreno de nadie, ¿vale? Porque por abajo no hay absolutamente nada, realmente no hay motivos para querer liquidar por abajo, pero sí hay otra cosa que ha pasado durante el fin de semana que nos dice de que Bitcoin sí podría caer 2 o 3 mil dólares. Así que bueno, tenemos, por el momento, el tema de liquidación está por arriba, por lo cual, por liquidar, habría que ir por arriba. Pero como digo, no es lo único el día de hoy y recordad que al final, todas estas cosas que comentamos, cada cosa es un indicador más. Y no te puedes basar solamente en las liquidaciones. Y el día de hoy, sí, las liquidaciones están claras, pero tienes otras cosas que te dicen lo contrario, por lo cual, cuidadito, porque podrían haber trampas y podrían Bitcoin básicamente engañar a bastante gente. Pasemos directamente al análisis de Bitcoin el día de hoy. Y es que, bueno, ya podéis ver aquí lo que tengo marcado, es lo que quería comentaros sobre todo el día de hoy, y es el gap de los futuros. Ya sabéis, y os lo digo mucho, los fines de semana, si Bitcoin se mueve, se forman gaps de los futuros. Y efectivamente tenemos un gap de los futuros creado hasta la zona, atención, hasta la zona de 117.000 dólares. Quiere decir, si queremos que Bitcoin cierre este gap de los futuros, Bitcoin debe caer más de 3.000 dólares desde el precio actual. ¿Podría pasar? Pues perfectamente, ya sabéis. Y los que estáis en el canal de las últimas semanas, llevábamos semanas hablando del gap de los futuros de los 114.000. La gente ya no lo va a cerrar. Terminó cerrándolo. La mayoría de los gaps se cierran, la gran mayoría, excepto los gaps de escape, que son una cosa diferente, ¿vale? Que ya está explicado también en el curso de análisis técnico y trading. Pero este gap no parece ser un gap de escape y por ahora cabe mucha posibilidad de cerrarlo. Y esto, como digo, es lo contrario a lo que nos dicen las liquidaciones. Pero las liquidaciones tampoco nos dicen que tiene que subir ya, por lo cual sí que podríamos bajar tranquilamente a los 117.000 dólares, cerrar ese gap de los futuros, haber creado más liquidaciones por arriba y a partir de ahí atacar arriba. Pero ahora mismo meterle long o buscar máximos históricos es un poco preocupante, sobre todo teniendo esos gaps de los futuros desde los 119 hasta los 117. Así que mucho cuidado con eso. Pero bueno, habiendo hablado un poco del tema, mirad el gráfico diario, mirad cómo se ve el gráfico diario. En la zona de 112.000 todo el mundo estaba con un miedo extremo, un miedo. Estábamos justamente en el soporte más grande de Bitcoin, en el soporte más grande, tocando suelo, básicamente en la zona de máximo histórico de mayo, tocando suelo en esta zona de resistencia convertida en soporte, todo el mundo con miedo extremo. Y fijaos, cuando todo el mundo vende en pérdidas y tiene miedo extremo, aquí abrimos los longs de ciclo. ¿Y qué ha pasado con nuestros longs de ciclo? Pues que tenemos ya muchos de ellos con más de un 1800% de beneficio, que los he compartido por Telegram y os los he compartido en los últimos vídeos también. Hoy no tengo la cuenta abierta, pero siguen abiertos y lo voy a mostrar en los próximos vídeos también. Entonces,
tenemos los longs de ciclos abiertos, tenemos los longs abiertos desde hace bastante tiempo. Y fijaos ahora es cuando la gente empieza a estar, Bitcoin se va ya a máximos históricos, ya. Hombre, tiene sentido que lo digan porque realmente, por ejemplo, hoy Bitcoin se ha quedado a un 0,77% de subida de máximo histórico, está a las puertas de él, ¿vale? Pero como digo, también tenemos el gap por abajo. Y como digo, sí, podríamos subir a liquidar por arriba, pero si primero liquidamos por arriba, luego habría que bajar al gap. Entonces, lo mejor que podría pasar en Bitcoin es que no rompamos máximo histórico todavía, que nos quedemos en las puertas de ello y que a partir de ese punto tengamos un poco de corrección. Al final, esto también ha subido mucho y muy rápido. Ha subido más del 9% en cosa de 9 días. Así que sería perfecto para Bitcoin que se tome unos días de descanso, que simplemente tenga un poquito de corrección, que caiga a los 117, que la gente vuelva a pensar que nos vamos a $100.000 y a partir de ese punto ya empujar para arriba de nuevo. Pero necesita algo de liquidez, necesita algo de fuerza. Que fuerza tiene, pero necesita un poquito más, necesita pegar ese susto. Eso es lo que yo creo que va a pasar, ¿de acuerdo? Y con los indicadores, pues fijaos, no estamos en sobrecompra, podría seguir subiendo. El MACD recién cruzado al alza, con divergencia alcista. Ahora la gente empieza a ver que el MACD está alcista, pero es que el MACD está alcista lo tenías que haber visto ya por lo menos hace 3 o 4 días. O sea, hay que adelantarse a todos esos movimientos y adelantarse a esos indicadores. Además de la divergencia alcista oculta que marcamos en el RSI, que la marcamos ya el 2 de agosto. Es que todas estas señales de los movimientos alcistas se veían venir de hace bastantes días. La gente te toma por loco cuando todo el mundo tiene miedo, pero bueno, aquí lo veis. Y ahora que todo el mundo está codicioso con el dinero, ese es el momento donde podríamos tener $3.000 o $4.000 de caída perfectamente. Y eso no cambia el objetivo alcista de terminar rompiendo el máximo histórico e irse a 140.000. Que ya sabéis que mi próximo objetivo de Bitcoin son los 140. Efectivamente, creo que vamos a ir a 140. La pregunta es, ¿vamos a romper hoy, mañana este máximo histórico? ¿Lo vamos a romper esta semana siquiera? Puede que esta semana no rompamos el máximo histórico. Estamos a las puertas. Y seguramente nos vamos a mantener en las puertas una semanita más. Y ya luego a partir de la semana que viene, cuando la gente ya esté un poquito menos codiciosa, ahí sí rompes el máximo histórico, ¿vale? Un poquito de lo que tenéis que entender que es lo que puede pasar, ¿no? Gráfico de 4 horas, fijaos, sobrecompra en el RSI, el gap de los futuros por abajo. El gap de los futuros además está justo a la media de 200 periodos y el MACD está ya, que lleva 3 velas de 4 horas perdiendo fuerza alcista. Lo normal es que Bitcoin siga cayendo, ¿vale? Y siga cayendo pues un buen trecho hasta la zona de 117.000, ¿vale? Entonces por ahora simplemente podríamos empezar a formar una especie de canal bajista, una especie de bull flag. Después de una gran subida, un poco de canal hacia abajo hasta los 117, cierras el gap de los futuros, la gente se asusta y para arriba. Básicamente eso es lo que cabría esperar. Como digo, sí, podríamos hacer primero el intento arriba, pero eso sería peor, porque después de hacer el intento de arriba habría que bajar. Lo mejor para Bitcoin sería primero bajar y luego atacar arriba. Eso sería lo mejor que podría pasar. Y en gráfico de una hora de Bitcoin, pues bueno, se puede ver como hemos tenido una caída importante al final de $122.300 a 119.300. Son pues bastantes dólares de caída, ¿no? Son $3.000 de caída, pues otros 3.000 son los que necesitamos. Después de la gran caída estamos viendo pues un patrón de, pues ya son 4 velas alcistas, pues no son 4 velas hiper gordas que digas que esto está rebotando mucho. Para mí simplemente está siendo coger un poquito de aire para volver a caer, ¿vale? Yo creo que la próxima caída debería llevar a Bitcoin a la zona de 118.000, 117.500 a empezar a cerrar ese gap. Y esto debería pasar durante las próximas 24 horas, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos un poco lo que está pasando con Bitcoin. Creo que es interesante que el día de hoy también analicemos un poquito Ether, así que vamos directamente con el análisis de las altcoins el día de hoy. Y es que, ¿qué está pasando con Ether? Bueno, la gente debe estar flipando, ¿no? Nosotros ya hoy hemos empezado con los vídeos de la Alt Season de 2025, que son los análisis del ciclo, haciendo actualizaciones, y hemos empezado con Ether. Yo os recomiendo mucho que veáis ese vídeo porque hablamos de gráfico semanal y los puntos a los que podría llegar Ether durante los próximos meses. Entonces, os recomiendo mucho, os dejaré en la descripción la lista de reproducción, donde cada día iremos abriendo un nuevo vídeo. Ya sabéis que a mediodía pues subiremos un vídeo de estos. Mañana toca Ripple, para quien no esté al tanto, ¿vale? Entonces, ¿qué está pasando con Ether? Fijaos lo que ha pasado con Ether desde las últimas semanas. En abril de 2025, Ether estaba en $1.400,
¿vale? Y ahora estamos en 4.300, ha subido un 210% en cosa de 100, 120 días, en cosa de 3-4 meses. Es una barbaridad. Y de hecho, Ether ahora mismo se encuentra superando los máximos históricos de diciembre de 2024 y de marzo de 2024. Y está prácticamente en el máximo histórico de noviembre de 2021. Repito, hace 4 años que no veíamos a Ether tan caro como lo vemos ahora. Pero hay gente que ya dice que va a salirse de Ether. Y os recomiendo mucho que os veáis el análisis de ciclo para que veáis que esto es solo el comienzo y que realmente Ether, cuando supera la zona de 4.800, que es la del máximo histórico anterior, es cuando empieza realmente el movimiento alcista de Ether fuerte, la fase final del bull run que se viene en los últimos meses. Entonces, a vigilar lo que va a pasar durante los próximos días, porque efectivamente, ahora mismo, habiendo roto los $4.100, Ether está muy alcista y llevaba 4 años, repito, sin estar tan alcista. Pero bueno, creo que igual que Bitcoin debe caer a 217, o le vendría muy bien caer a 217, Ether le vendría muy bien también lateralizar un poco. ¿Por qué? Porque ha subido mucho y muy rápido. Tiene grandes divergencias bajistas en gráfico de 4 horas y básicamente esperaría que en este punto de aquí nos mantengamos básicamente neutrales y laterales entre la zona de 4.800 y los 4.100. Que estemos aquí un poquito, al menos a lo mejor una semanita, y que a partir de este punto ya empecemos el siguiente movimiento alcista. Lo que no espero es que Ether siga subiendo, subiendo y subiendo sin parar. Entonces, bueno, eso es un poco lo que tenemos, ¿no? Incluso tenemos una divergencia bajista también en el MACD, RSI, y bueno, tenemos un cruce de alza en el MACD en terreno positivo, ya sabéis lo que suele significar eso, algunas trampas. Entonces, cuidadito con las caídas de Ether, sobre todo si hay caídas que se mantengan por encima de 4.100 o sobre todo por encima de 3.900. Sería el último soporte importante a mantener. 3.900. Mientras estemos por encima de 3.900, simplemente es una lateralización para luego, ya más adelante, hacer el siguiente movimiento alcista. Está demostrando mucha fortaleza y bueno, esto es muy interesante a tener en cuenta. Fijaos, por ejemplo, cómo está en gráfico de 4 horas. Una divergencia bajista, 2 divergencias bajistas, porque claramente aquí sube y aquí sigue subiendo. Entonces tenemos muchas divergencias bajistas. El MACD está también cruzado a la baja. No tiene mucha fuerza a la baja, pero está cruzado a la baja. Así no puede subir, así no puede seguir subiendo. Tarde o temprano, y cuanto más tarde peor, ¿vale? Cuanto más tarde esto en corregir, básicamente lo que vamos a tener es una caída más fuerte. Entonces, lo suyo sería, para Ether en este punto, es lateralizar, perder el tiempo aquí. Perder el tiempo aquí hasta dentro de una semana o de 4 o 5 días y a partir de este punto que el MACD esté reseteado, que el RSI esté reseteado y listos, nos vamos para arriba. Pero ahora mismo, tal y como estamos, esto no puede ir a máximos históricos. Está muy similar a Bitcoin, ¿vale? Estamos a las puertas del máximo histórico, estamos, fijaos, Ether está a un 10%, 11% del máximo histórico. Os recuerdo que hace 4 meses, ¿no? O incluso, espera, miraos a esto, desde el 3 de agosto, ¿vale? En el 3 de agosto estábamos a un 40 y pico por ciento de máximos históricos. O básicamente eso, ¿no? En abril estuvimos, vamos, muy lejos del máximo histórico, ¿vale? En abril estuvimos hace 4 meses a un 245% del máximo histórico. Ahora solo estamos a un 10. Estamos a las puertas. Pero la pregunta que deberíamos hacernos todos ¿es este el movimiento que nos llevará a máximos históricos? ¿O hay que esperar al siguiente movimiento? Yo creo que hay que esperar la corrección. Cuando llegue la corrección, nos sumamos y ahí sí que nos vamos a máximos históricos y más allá. Porque si veis el análisis de ciclo de Ether, os daréis cuenta de los niveles que nos esperan más por arriba, ¿vale? Entonces, en 4 horas no está para meterle long. ¿Cómo está en 1 hora? Fijaos, una divergencia bajista, 2 divergencias bajistas, cae un poquito, no mucho. Y luego una más, 2 más, incluso tercera divergencia bajista que estamos haciendo. Son casi 5 divergencias bajistas seguidas. Entonces, ¿por qué hay tanta divergencia bajista pero no cae? Por el FOMO. Por el FOMO. La gente sigue comprando y mientras la gente siga comprando, esto no va a caer. Pero llegará un momento donde todo el mundo está en long y es fácil liquidar a la gente. Y se produce una cascada de liquidaciones y el precio se desploma rápido. Entonces en los bull markets suele pasar mucho esto, ¿vale? No puedes buscar el short en este tipo de activos porque te acaban liquidando, porque esto sigue subiendo y subiendo y subiendo. Y cuando tú te vas a sumar al long, eres el último en sumarte al long y te liquidan también con esa gran caída. Entonces simplemente es esperar el momento cuando haya esa caída, esa liquidación de todos los longs que hay. Si todo el mundo está en long y la mayoría de la gente pierde dinero, adivinad qué va a pasar. Va a haber una caída, tarde o temprano. En esa caída, tú esperas a esa, llega la caída, le compras. Básicamente, le metes un long de ciclo. Operas como lo veas.
¿vale? Pero perseguir el short aquí es lo peligroso y lo que mucha gente tiene que cambiar un poco el chip. A mí me costó también, y durante mi primer ciclo, yo cuando vi a Bitcoin romper la zona de $3.000 al alza, yo seguía metiendo shorts porque llevamos un año en shorts. En el mercado bajista. Y hay que cambiar el chip. Estamos en mercado alcista. No hay que ir persiguiendo los shorts cada día, en cada hora, porque mira, nueva divergencia en gráfico de 5 minutos, No se puede. No se puede porque terminas palmando pasta. ¿Vale? Entonces, bueno, eso es un poco como lo tenemos. El día de hoy no voy a mostraros Bitcoin porque es que no he estado tradeando el día de hoy, he estado haciendo otras cosas, así que directamente vamos al recap del vídeo de hoy. Y como digo, es importante tener en cuenta de que aunque estamos a las puertas de máximo histórico, es cierto de que todavía nos falta, creo, que tener un poquito de corrección, que Bitcoin cierre el gap, que Ether descanse un poco y que en ese momento, después de 3, 4 días, una semana a lo mejor, tengamos ya el siguiente movimiento alcista que será el que nos lleve camino a máximos históricos. Entonces, pues nada, tened mucho cuidado con los movimientos, no os liquiden y simplemente estad atentos mañana al nuevo análisis de ciclo, en este caso de Ripple, y por la tarde, como siempre, a esta hora, nuevo análisis de Bitcoin. Así que suscríbete si no lo estás y nos vemos mañana con más. Hasta pronto, gente. Adiós, adiós.